En ese caso era algo muy banal, ¿no? Simplemente tener dinero para comprar un videojuego. Finalmente es como ese motor de hacer algo para solucionar un problema que tienes, un problema que alguien más tiene, y que justamente te dé una idea para, ¿cómo resuelvo eso y cómo genero algo de valor o cómo genero dinero, ¿no? Entonces hacía estos conciertos, literal, le daban play ahí con una grabadora, entonces subían ahí los chavitos y cantaban, y entonces yo mientras pasaba con un carrito vendiendo palomitas y refrescos. Toda la lana que salía de ahí la usaba para ahorrar y compraba mis videojuegos. Obviamente en ese entonces, y hay que decirlo, no tenía idea justo de lo que estaba haciendo. Y pasando al siguiente slide, mi segundo emprendimiento fue hacer un foro de videojuegos. Justo por esa misma afición que tenía de los videojuegos, yo quería conocer a más gente que jugaba videojuegos. Y de nuevo, era un problema que a lo mejor no era encontrar una cura de una enfermedad o algo así, pero era un problema personal finalmente, ¿no? En ese entonces, en 1997, era muy difícil conectar o vincularte con gente que estuviera jugando videojuegos, y justo la idea que tuvimos fue hacer un foro en donde la gente llegara, se registrara y pudiera hablar de videojuegos, y pudiéramos conocer a gente que estaba o que tenía este mismo hobby que nosotros, ¿no? Entonces, justo mientras estábamos en la preparatoria en este entonces, yo le llamo mi segundo emprendimiento porque justo montamos un servidor y montamos este foro y simplemente empezamos como a hacer word of mouth con nuestros amigos y en la escuela, y luego lo agregábamos a buscadores para que la gente lo encontrara, y de pronto teníamos ahí a 5,000 personas hablando de videojuegos, ¿no? En una época en donde, insisto, era muy complicado conocer personas con tus mismos intereses. Y de nuevo creo que no sabía qué es lo que estaba haciendo. Creo que otra vez la motivación o la inspiración había sido meramente algo personal, ¿no? En realidad no tenía como en la cabeza crear una compañía, ni mucho menos, pero la motivación era lo suficientemente grande como para aprender todo lo que estaba detrás de hacer esto. Ahorita suena muy fácil, evidentemente, pero sobre todo hace 15 años, probablemente, 97, 96 tal vez, de hecho, heredé una compañía de hosting sin saber que era una compañía de hosting, porque unos amigos tenían un servidor para poner páginas de internet ahí, y pues eran unos amigos ahí medio riquillos que sus familias querían tener páginas web en sus compañías, y ellos con esta justificación le sacaron dinero a las familias y montamos un servidor de Quake. ¿Alguien se acuerda de Quake? Y bueno, pues era un juego justo online, podías montar un servidor privado y lo usábamos para jugar, ¿no? Entonces justo cuando heredo ese servidor y ellos me dicen, bueno, pues quédate ese servidor porque nosotros no sabemos nada de esto, administralo tú. Yo me puse a vender hosting, entonces justo aprendí mucho acerca de cómo hacer sitios web, cómo hostear, cómo comprar dominios, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que me llevó a hacer este foro. Dije, bueno, si ya conozco de todo esto, pues voy a crear ese foro y voy a hacer que la gente venga y vamos a ver qué pasa, ¿no? De nuevo, la motivación era muy personal y todo seguía haciendo videojuegos. Pasamos al siguiente slide. Ese foro evolucionó a un sitio que se llama Atomics, que hoy sigue en línea, que hoy más que una startup es una compañía que emplea gente, que tiene muchos visitantes, pero lo curioso fue que después de este foro levanté capital sin saber qué era lo que estaba haciendo también. Cuento esta historia así porque es real. En realidad a mí lo que me pasó fue que el foro se convirtió en un punto de encuentro para mucha gente, pero en donde también nos dábamos cuenta que no había suficiente información de lo que estaba pasando en México a nivel mercado, lanzamientos de juegos, reseñas de juegos, recomendaciones de juegos. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos ese contenido nosotros también? Pero eso no lo podemos hacer en un foro, eso lo tenemos que hacer en un sitio web. Y entonces empezamos a hacer sitios web HTML a mano, antes de CMS, Blogger, WordPress y demás, actualizando noticias a manita, subiéndolas por FTP en terminal y demás. Y justamente eso nos llevó a crear un sitio que tenía noticias y que comenzó a generar más visitas, más word of mouth, que la gente empezó a visitar porque no había mucha información de videojuegos en español, y eso eventualmente nos ligó a otras cosas, ¿no? Terminé haciendo una sección de videojuegos en un programa de radio. Me invitaban a que escribiera un guión y alguien leía mi guión al aire, y eso de alguna forma también
se ligó con que conocía a una persona ahí que dijo, oye, tú tienes un sitio de videojuegos y mucha gente lo visita, hay un foro y hay noticias, y ¿qué estás haciendo con él? Y pues yo en ese entonces decía, bueno, pues nada, estamos haciendo noticias y foros y hay mucha gente, pero no estamos haciendo ningún negocio con eso. Y él justo ofreció poner dinero en esa compañía como para llevarla a un siguiente nivel. Y yo creo que también aquí vale decirse que así como yo no sabía que estaba levantando capital, él no sabía que era un VC. En realidad él era un distribuidor de juegos que tenía el interés de promocionar los juegos que él estaba distribuyendo en México y ofreció poner dinero en la compañía para que lo hiciéramos de manera profesional. Y cuando dijo profesional, dijo una palabra clave y dijo, ustedes tienen que ir a un evento que se llama L3. Y nosotros evidentemente habíamos leído que era E3 y sabíamos que era E3 en revistas y demás, pero pues era como un sueño, ¿no? Porque en realidad era algo que estaba medio fuera de nuestro alcance en ese entonces, justo al no generar ningún tipo de revenue de este sitio, de esta comunidad, y siendo estudiantes, pues evidentemente no teníamos cómo costear un viaje, ir a Los Ángeles, ir a un evento de videojuegos, registrarnos, etcétera, etcétera. Entonces esta persona nos dice, tienen que ir a ese evento y tienen que conocer a las compañías de videojuegos, tienen que presentar ese sitio, yo les voy a ayudar y voy a invertir en ese sitio para que eso suceda. Y ustedes lo único que van a hacer es van a hablar de mis juegos, de lo que estoy vendiendo acá, no tienen que hablar bien del producto, simplemente tienen que decir que se vende en México. Y pues, finalmente fue un deal, fue como un match made in heaven. Todos estábamos contentos con el acuerdo y comenzamos, digamos que formalmente, un startup como tal, ¿no? Ya teníamos capital, ya teníamos de alguna manera un modelo de negocio, porque cuando fuimos a ese viaje nos dimos cuenta que podíamos ganar dinero vendiendo publicidad, y ya teníamos la audiencia, entonces solamente era conectar esos dos cables. Esto estoy hablando de 1998 aproximadamente. Entonces bueno, sin saber qué es lo que estábamos haciendo, pasando al siguiente slide, esto terminó evolucionando a una editorial, y yo creo que ahí ya teníamos más conciencia de lo que estaba pasando. La parte importante de esta historia es que el sitio web nunca desapareció y nunca dejó de estar en línea, siempre fue nuestro foco ser una compañía con un DNA online, pero en ese entonces también nos dimos cuenta que los medios tradicionales tenían una fuerza grande, porque los anunciantes sobre todo confiaban más en poner su dinero en una revista en papel que en un post, en un sitio. Y bueno, si hoy en día los anunciantes siguen peleándose con eso, y hay marcas que todavía no terminan de entender el valor de estar online, imagínense hace 13 años, ¿no? Y justo tomamos la decisión de llevar esto a medios tradicionales, basado en esa comunidad, y pensábamos que teníamos una posibilidad de éxito mayor, porque justamente sabíamos que teníamos una comunidad de 10.000 o 15.000 personas registradas en ese entonces en el sitio, y decíamos, bueno, seguramente a ellos les interesará comprar una revista de videojuegos, ¿no? ¿Por qué no hacemos una revista de videojuegos? Entonces salimos a prevender una maqueta, hicimos un demo, me asocié con una persona que ya hacía revistas en ese entonces, una revista de tecnología que se llama Sputnik, y hicimos un mock-up de cómo iba a ser la revista y salimos a vender. Y la respuesta fue muy buena. En ese entonces Xbox estaba entrando de alguna manera a México antes de ser Xbox con la división de videojuegos de Microsoft, en PC y con controles y teclados y demás. Y fueron como los primeros anunciantes que confiaron en nosotros y dijeron, sabemos que el sitio es muy grande y sabemos lo que están haciendo en radio, y si van a hacer una revista, y eso en ese entonces era la primera revista que iba a hablar de todas las consolas de videojuegos, pues los apoyamos, háganlo, y ponemos dinero para que lo hagan, ¿no? Lo hicimos, fue un éxito y la revista se publicó 9 años. Y más allá de la revista, se hizo una editorial a raíz de esa revista, una editorial bastante grande, y si quieres cambiar rápido el slide, vamos a tener 75 empleados en esa editorial generando contenido web, editoriales, revistas, haciendo custom publishing, haciendo sitios web para otras compañías, y bueno, todo era alegría y felicidad. En realidad, en ese entonces creo que ya estábamos muy conscientes de que habíamos creado una compañía que había pasado de ser una pequeña startup y que había pasado de ser un pequeño hobby a una compañía que empleaba 75 personas, que producía medios, que tenía un alcance importante. La siguiente parte de la historia creo que es lo más interesante de todo. La burbuja de la revista se explotó, y
las revistas terminaron en la basura, y realmente la situación acá fue que nosotros en ningún momento estuvimos tan conscientes de que esa burbuja iba a ser tan rápida en el área en donde nosotros trabajamos. En realidad, toda la parte de tecnología, videojuegos, web y demás, sabíamos que la audiencia era mucho más sensible a ese cambio de medios tradicionales a digital, y por eso nunca abandonamos el hacer digital, siempre seguimos haciendo web, pero fue mucho más rápido de lo que nosotros creíamos. Entonces hubo un declive natural de ventas y de interés de este tipo de audiencia hacia los medios tradicionales. Entonces para nosotros fue un tema bastante duro, porque de ser una compañía de 75, 80 personas haciendo 6 o 7 revistas o 10 o 12 sitios web, pasamos a ser una compañía de 3 sitios web, intentando sobrevivir básicamente en el mercado y haciendo un cambio de medios tradicionales, de alguna manera regresar a nuestro origen digital y comprobar que podíamos hacerlo, ¿no? Y yo creo que justo eso es parte de emprender, ¿no? Hoy que de alguna manera el ecosistema ha crecido en México, y cuando cuento esta historia justo hablo de cómo fueron a lo mejor muchos momentos muy particulares en cómo se fueron dando las cosas para nosotros para iniciar. Definitivamente la set de variables que hoy tienen los emprendedores son totalmente diferentes, no solamente por el mercado y no solamente por lo que ha pasado en internet, sino también porque hay un nivel de interés mucho más grande, que hay justo un ecosistema que organiza eventos como este, inversionistas que están dispuestos a poner capital de riesgo sin saber si eso va a ser un éxito o no, iniciativas de incubación o aceleración como Wire o Mexican VC o montones de cosas que están al alcance de los que quieren emprender y que tal vez no valoran tanto la sencillez o la facilidad con la que ahora puedes hacer justo todo esto que en ese entonces era un tema como gris, oscuro y negro, ¿no? En donde realmente, insisto, en México no es que el emprendimiento sea algo nuevo y no es que esté sucediendo ahora, es que antes no existía este ecosistema y de alguna forma aprendías un poco más a machetazos, ¿no? Tenías que ir aprendiendo y evolucionando con cómo iba planteándose la situación de alguna forma. Y bueno, explota esa burbuja, nos va muy mal, la compañía justo está a punto de quebrar, nos quedamos con 10 personas nada más, y la verdad es que yo estaba muy cansado también de hacer medios durante tanto tiempo, y la realidad es que no quería continuar en realidad con esa compañía y quería cerrarla, y justo me decidí mudar a Japón. Creo que fue una cosa rara ahí porque toda mi vida tuve una relación interesante con ese país y desde muy pequeño fui justamente después de el E3 en 98, fui a un Tokyo Game Show también, y la realidad es que eso fue interesante para mí porque fue el momento probablemente en donde entendí que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con tecnología, videojuegos y medios toda mi vida. Y ese viaje justamente fue lo que me ayudó a entender, ¿no? Inconscientemente tal vez, pero el impacto fue tal de estar en ese show y en ese país, en ese entonces, que de alguna manera me ayudó a empujarme formalmente a decir, ok, quiero hacer esto, ¿no? Quiero emprender esto. Fue lo que me empujó a darme de baja de la escuela en ese entonces y seguir justo con ese sueño de hacer ese sitio web de videojuegos, de tomar en serio esa inversión que nos había llegado, de dejar todo por ese proyecto, y fue gracias a esos viajes que hice a Japón. Entonces, cuando me sentí abrumado de nuevo por todo esto, regresé a vivir un tiempo allá, y además también hacer algo que siempre quise hacer, que tenía que ver con videojuegos, y era producir videojuegos, ¿no? Entonces era algo totalmente diferente a lo que había hecho en medios. Uno de mis socios estaba abriendo una compañía que se llama Slang, de desarrollo de videojuegos, es un publisher de videojuegos que sigue activo, y en su modelo de negocio lo que yo proponía era que hicieran deals con estudios fuera de México, que pudieran hacer títulos de buena calidad para consolas. Y justo encontré estudios en Japón, con estudios con los que tenía buena relación, un estudio que se llama Q Entertainment, que ha hecho montones de cosas, ¿no? Lumines y Child of Eden y un montón de cosas. Y los convencimos de que hicieran juegos para nosotros usando licencias mexicanas, ¿no? Y de ahí salió el juego este de Triple A Héroes del Ring, que es un caso por sí solo hablar de ese juego también.
Muy interesante, por cierto. De verdad, eso es como para que alguien escriba un libro un día y nadie la vuelva a cagar. Como la cagamos nosotros. Y ojo, que es un proyecto que además le metieron muchísima lana y que no necesariamente el dinero justo significa que va a ser exitoso, ¿no? Creo que esa es la lección de ese título. Pero bueno, finalmente me voy a hacer juegos y estando en Japón encuentro de nuevo como esta inspiración a hacer cosas. Y es un poco extraño esto. Creo que cada uno tiene su forma de automotivarse y cada uno tiene su forma de encontrar una razón para seguir adelante de alguna forma. Justo cuando yo me había ido no quería saber absolutamente nada de esto y de hecho pensé muchas veces regresar a la escuela, graduarme o tal vez conseguir un trabajo y decía, bueno, tal vez esto del emprendimiento no es para mí y no necesariamente debería estar sufriendo por, no sé, preocuparme por pagarle a 20 personas el próximo mes o por si mañana existimos o no como compañía. Y creo que eso es una parte interesante de todo esto, ¿no? El decir que eres emprendedor no necesariamente conlleva puras cosas buenas y positivas y increíbles. Creo que hay mucho sacrificio detrás y justamente hay mucha dedicación detrás que no necesariamente vemos, creo yo, y que finalmente por más que se cuenten las historias, mucha gente se imagina que es como por arte de magia y que las cosas suceden solamente por golpes de suerte, pero realmente hay mucho trabajo detrás de esto, ¿no? Y creo que cuando cuento esto y se los cuento en esta historia, en esta secuencia lógica, probablemente el mensaje es que sí, hay una serie de coincidencias en la vida o de momentos en la vida en donde te ayudan a terminar haciendo X o Y cosa, pero la realidad es que de eso a hacerlo hay una gran diferencia, porque estas oportunidades creo que se le presentan a todo el mundo todo el tiempo y no necesariamente la gente toma esas oportunidades y no necesariamente esa gente decide hacerlo, a pesar de que las tienen enfrente todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es lo valioso también de un emprendedor, que toma esa decisión de arriesgar todo o de dejar todo o de darse baja de la escuela o de dejar a tus amigos o dejar de salir por hacer algo en lo que crees o en lo que amas, sin importarte en realidad una motivación monetaria. Y creo que eso también es algo interesante y que se puede discutir muchísimo. En ningún momento creo que les he dicho que mi motivación era dinero, salvo cuando tenía 10 años y quería comprar videojuegos. Y la realidad es que hasta hoy en día mi motivación principal no es esa, no es tener dinero. Creo que siempre el dinero ha llegado automático cuando he hecho las cosas que me gustan y cuando creo en lo que hago. Y en realidad eso creo que también es una lección interesante de todo esto. Entonces, con esa inspiración y pasando al siguiente slide, regresé a México, lanzamos una revista en iPad que se llama Atomics, igual como el sitio. Fue una aventura también por sí sola. Hicimos un software custom made para hacer publicaciones en iPad sin usar absolutamente nada de Adobe, que es como el estándar para crear revistas en iPad, y codeamos todo eso desde cero. En realidad hicimos como nos topamos con una pared muy grande y era que justo crear contenido para tablets era excesivamente caro en 2010 y nos pusimos esta meta de crear nuestro propio software para hacer publicaciones en iPad y lo logramos. Publicamos varios números y en el camino también cofundé dos compañías, una agencia que se llama SocialBiz, que yo no opero realmente, en realidad soy cofundador de esa compañía, es una compañía que va muy bien, mis socios son muy brillantes y he tenido la fortuna creo que de hacer buenos equipos en ese sentido, y sobre todo que nos ha dado mucho aprendizaje para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Como este proyectito de una revista en iPad. Y lo que pasó con esto fue, y creo que ese es como el segundo mensaje importante de esta historia, es que de nuevo se presentan cosas en el camino que no tienes planeadas. La revista para nosotros era un poco un tema sentimental de revivir la publicación que habíamos hecho durante tantos años en papel y de usar como estas nuevas tecnologías que estaban surgiendo y sobre todo estos nuevos dispositivos como los iPad y como los tablets, en donde sigo creyendo que está como el futuro de el consumo de contenido. Y cada que vemos los números, ¿no?, de todas las compañías, sobre todo de Apple, que es el que sigue siendo dominante en este mercado, es increíble ver los números de sus ventas de iPad versus sus ventas de computadoras tradicionales, ¿no? Es como 6-1. Y justo en ese sentido te das cuenta que hay algo interesante ahí, ¿no? Que hay algo que está evolucionando
hacia ese tipo de consumo de información. Pasando al siguiente slide. Justo pivoteamos en esa compañía. En realidad no era una compañía, era una cosa rara. Ese engine para esa revista de iPad lo hizo Socialbit, que es la agencia esta que cofundé después de regresar a Japón. Y Atomics realmente era como un cliente que recibía esa tecnología y creaba el contenido. Y un poco mi visión con todo lo que estábamos haciendo en Socialbit en ese momento, o mi trabajo por lo menos en esa sociedad, era incubar todos estos proyectos. Creamos una especie de incubadora interna en la agencia. Hicimos sitios web, hicimos podcast, streaming, montones de cosas que salían de esa agencia, incluyendo este engine de publicación de iPad. Y luego mi chamba era tratar de encontrarle un camino propio a esos proyectos o a esos experimentos, por llamarlo de alguna manera, y darles una vida propia, justamente. Y en un viaje, en un bootcamp en Seattle, que organiza el gobierno mexicano, que se llama TECVA, por ahí de Santiago Zavala Senior, un mentor justamente, le estamos presentando a Atomics Mac, y hablábamos del futuro de las revistas de videojuegos, y queríamos darle como esta vida a este proyecto y levantar lana con eso, y darle como esta continuidad a este medio, porque era lo mejor que habíamos hecho, y era una revista muy superior a todo lo que había en iPad. Y un mentor nos dijo: ¿saben qué? Creo que ustedes no han entendido lo que han hecho acá, y de alguna manera la revista sí es muy buena, pero esto no va a crecer a lo que ustedes creen, no lo van a poder escalar a lo que ustedes creen, y se está perdiendo de algo interesante ahí. Es que lo que tiene valor en todo esto es lo que crearon para hacer esa revista, y eso es lo que deberían de buscar perseguir. Y fue como un golpe de realidad, porque muchas veces tú crees que estás haciendo lo correcto al impulsar una idea, y en el camino justo te vuelves a topar con estas oportunidades, y justo te vuelves a topar con estos golpes inesperados en donde alguien te dice que tal vez el camino es por acá, y justo vuelves a tomar la decisión de perseguir ese camino. Y en ese sentido con Atomics Mac es lo que pasó, que la revista pasó a un segundo plano, de alguna manera. Dejamos que ese proyecto que amábamos se muriera un poco y lo pusimos en hold. Va a tener, digamos que, una evolución, de alguna forma, el proyecto, pero nos enfocamos completamente en lo que habíamos creado para crear este contenido, en ese software que habíamos hecho para crear contenido. Y después de 6 meses de trabajar en esto, justamente conseguimos inversión otra vez. Unos inversionistas vieron un demo de lo que habíamos hecho y hicimos un demo adicional de cómo crear contenido en iPad. Les encantó lo que vieron y dijeron: queremos invertir en esto, y invirtieron mucho dinero en esto. La realidad es que es la ocasión en que más dinero hemos levantado para una startup, por lo menos a título personal. Muy por arriba del capital semilla. En realidad lo vemos como una primera ronda prácticamente, y el objetivo de esto es hacer un software gratuito para hacer publishing de contenido en tablets. A grandes rasgos eso es lo que estamos haciendo. Entonces el fin de la historia justo es eso, ¿no? Y el último slide, pongo ahí una foto de Steve Jobs, porque siempre regreso como a esta motivación constante también de estar entendiendo cómo funciona el emprendimiento. Y una vez que terminé de leer la biografía de Steve Jobs, y no sé si ustedes la leyeron, te das cuenta que emprendimiento es una sola palabra, creo que lo resume bien, es la persistencia. El hecho de que tú creas que estás haciendo algo que va a cambiar las cosas, o que encontraste una solución para algo, y que es la ultimate idea que vale millones de dólares, no sirve absolutamente para nada si no eres lo suficientemente maduro y a veces humilde de entender que muchas veces esas ideas tienen que migrar o mutar o cambiar a algo, ¿no? Y creo que la constante en esta historia es que siempre fuimos adaptándonos a lo que nos iba presentando el momento, ¿no? En ningún punto en mi vida supimos qué es lo que iba a pasar, o en ningún punto de mi vida supe o tuve claridad de qué es lo que iba a pasar en 10 o en 15 o en 20 años, pero lo que hemos hecho siempre es entender justo lo que está pasando en este momento y entender cómo debemos de evolucionar hacia ese camino. Y yo creo que de alguna manera me encantaría dejarlos con ese mensaje y tratar de hacerles ver que independientemente de lo que estén tratando de emprender o hacer,
siempre estén como muy abiertos hacia dónde les van presentando las oportunidades, llámenle lo que sea, destino, o la vida, o Buda, o Dios, o en lo que crean. Y finalmente justo es tomarlas, ¿no? Tomar las oportunidades como se van presentando y seguir adelante, independientemente de lo que haya pasado atrás, ¿no? Independientemente de que tengas que sacrificar proyectos que amas o que amaste o que creías que era lo mejor siempre es voltear hacia adelante y seguir avanzando con lo que se te va presentando. Así que bueno, solamente esa es la historia que les quería contar el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por poner tanta atención.